nuevamente estar acá en CEFOCAP. Estamos iniciando para hablar sobre el tema de la carpeta fiscal, ¿no? Que este es un curso netamente dirigido en sí para asistentes en función fiscal, asistentes administrativos y quienes quieren ser asistentes en función fiscal, pero también pueden participar naturalmente toda persona que quiere conocer cuáles vienen a ser las funciones o roles que se desarrollan dentro del Ministerio Público y sobre todo este servidor público que viene a ser un asistente de función fiscal, ¿no? En el caso de los servidores públicos y que tienen funciones exclusivas y específicas. Y vamos a empezar por preguntándose a la clase, ¿no? Ustedes, doctores, si tienen cualquier duda, cualquier pregunta, a través de la cajetilla de comentarios, o si no, con la opción de levantar la mano, pueden hacer la pregunta para que nosotros podamos absolver alguna duda que ustedes tengan respecto a este tema que estamos abordando en esta ocasión. Entonces, la primera pregunta va directo, ¿no? A ver, doctores, ¿cuántos de ustedes, y ahí tienen el chat, cuántos de ustedes quieren ser un asistente en función fiscal, doctores? ¿A cuántos de ustedes les gustaría ser un asistente en función fiscal? Pregunta a la clase, porque vamos a empezar señalando la cuestión de la mística que tiene una persona, ¿no? Y ahí en el chat ustedes me dicen, pues, si quieren ser asistentes de función fiscal, etcétera, ¿no? Entonces, claro, Juliana me parece, levanta la mano, que le gustaría ser, ¿no?, asistente de función fiscal. Y es importante señalar lo siguiente, ¿no? Cuando tenemos en cuenta esa primera interrogante que lo hacemos de manera general. Conocer primero la mística que debe tener toda persona que quiere laborar dentro de esta institución del Ministerio Público. La mística institucional. Y parte con un deseo de querer ocupar pues un cargo que naturalmente ayuda muchísimo a las labores dentro del Ministerio Público. Hoy en día el perfil que se tiene de un asistente de función fiscal es muy diferente al cual se tenía, por ejemplo, con el Código de Procedimientos Penales del año de 1940, ¿no? En el ámbito del Código Procesal Penal. ¿Por qué? Porque ahí el Ministerio Público no tenía carga de la prueba, ¿cierto? No tenía carga de la prueba. Con el Código del año de 1940 tenía carga de probanza, doctores, no. La carga de la prueba no recaía en el Ministerio Público. Entonces teníamos a fiscales que realizaban sus labores y el asistente en función fiscal hacía labores netamente de carácter administrativa. Diferente ahora, ¿no? Diferente ahora donde las labores que realiza ya no son del todo de carácter administrativa, sino qué se espera del asistente. Se dice que el asistente tiene que tener un perfil, ¿cierto? ¿Cuál es el perfil, doctores, que debe tener el asistente en función fiscal? ¿Cuál es aquel perfil de exigencia? Un perfil de fiscal. O sea, no es un perfil cualquiera, es un perfil de fiscal. Tiene que asistir a las labores de este funcionario público y por ende tiene que tener funciones específicas y primordiales por ese perfil que tiene. Y todo nace, reitero nuevamente, con la mística que alguien debe de tener dentro de una institución, que esto está relacionado al compromiso institucional. Entonces, esa mística institucional permite tener en cuenta determinadas funciones por parte de un asistente. Y ahí vamos a ver, y les voy a proyectar las siguientes diapositivas a continuación. Miren, vamos a ver. ¿Podemos visualizar la diapositiva, doctores? Sí, ¿no? Nuestra temática es el monitoreo y evaluación de la carpeta fiscal, pero igual hay que mostrarles a ustedes si pueden ver la diapositiva a efecto de que, por ejemplo, no exista ningún problema en ese sentido. ¿Ya? Muy bien, entonces sí podemos visualizar las diapositivas, me hace mención. Entonces, muy bien, el rol del asistente de función fiscal en el Código Procesal Penal, monitoreo y evaluación. A quienes nos están siguiendo también en vivo, no se olviden que si ustedes lo consideran necesario, también pueden hacer su pregunta y nosotros estaremos respondiendo cada una de las inquietudes que ustedes puedan tener. ¿De acuerdo? Muy bien. Estos vienen a ser, doctores, ustedes pueden visualizar algunas de las funciones que dan a este servidor público, al asistente en función fiscal. Primero, las labores de proyección. ¿Y qué tiene que proyectar el asistente? Las famosas disposiciones, los requerimientos y los proveídos, ¿no? Y por eso es que le dan ese perfil que hoy en día se señala, que es el perfil de fiscal. Veamos el primero de ellos. ¿Qué son las disposiciones? ¿Qué entendemos por las disposiciones? Disposiciones igual a decisiones. No nos olvidemos.
Disposiciones igual a decisiones. Y en el Ministerio Público siempre se va a tener que decidir sobre las muchas y múltiples denuncias que diariamente llegan. Sean denuncias escritas, denuncias verbales, noticias crímenes, derivaciones, etcétera. Hay que tener que decidir y las decisiones se van a dar a través de una disposición que será conocido como la disposición de... ¿Qué disposición será, doctores, la que da inicio a una investigación? ¿Cuál es esa denominación de la disposición? Serán las disposiciones de inicio de diligencias preliminares, o conocido también como las disposiciones de apertura, ¿no? La primera disposición que se emite. Luego de ello, durante el proceso también de investigación, vamos a ver que existen plazos, existe un curso de la investigación y por ende las otras disposiciones que se pueden emitir son las disposiciones de ampliación, de investigación preparatoria, en diligencias preliminares, que tienen que su objetivo de realizar actos urgentes e inaplazables, y al término de ella también el fiscal puede tomar las siguientes decisiones. Primera decisión que podría tomar, una formalización de investigación preparatoria, o quizás podría tomar la decisión de un archivo preliminar, ¿no? Cualquiera de esas dos decisiones inicialmente podría tomar. Una decisión de formalizar una investigación preparatoria o la disposición de archivo. ¿Cuál es el requisito de procedibilidad, doctores, de un archivo? ¿Cuál es el requisito de procedibilidad de un archivo? Pregunta, ¿el archivo tiene la condición de ser cosa juzgada o cosa decidida? Pregunta a la clase. Cuando hablamos del archivo, es importante naturalmente que el asistente de función fiscal tenga que tener en cuenta también. ¿Un archivo es una cosa juzgada o es una cosa decidida, doctores? Es una cosa decidida, ¿cierto? ¿Por qué no es una cosa juzgada? Porque no existe un dictamen judicial. Entonces, por ende, no viene a ser una cosa juzgada, como podría suceder en el caso de una sentencia. La sentencia sí tiene la connotación de ser cosa decidida. En el caso del archivo, no. ¿Por qué? Un archivo viene a ser una cosa decidida, por ende se puede reabrir. ¿Cuál es el requisito de procedibilidad? Correr de conocimiento de los sujetos procesales para que en el plazo de 5 días y que lo que consideran necesario, presenten un recurso de elevación de actuado para que sea el superior jerárquico quien decide sobre la misma, ¿no? ¿Y qué es lo que podría decidir? Podría decidir, por ejemplo, formalizar la investigación, ampliar la investigación, revocando en ese sentido el archivo venido en grado, o la otra situación es confirmar esta disposición de archivo, ¿no? Esos son el requisito de procedibilidad que necesariamente se tiene que cumplir. Pero si se formaliza la investigación, ante una formalización de investigación también se desarrolla acto de investigación. Y eso lo señala el Código Procesal Penal. Nuestro Código Procesal Penal señala que también esta etapa decisoria, en esta se pueden desarrollar actos de investigación. Pero claro, con las obvias diferencias existentes entre lo que viene a ser una disposición de inicio de diligencias preliminares y una disposición de formalización de investigación preparatoria, porque el primero, que son de inicio de diligencias preliminares, son para realizar actos urgentes e inaplazables. Diferente es el caso de una formalización de investigación preparatoria, etapa decisoria, pero también se realizan actos de investigación. Entonces, el asistente de función fiscal puede proyectar también esta disposición de formalización y las concernientes ampliaciones, si es que el caso la merita. Y finalmente, así como inició una investigación con la emisión de esta disposición que dio inicio, también podría emitir una disposición mediante el cual concluya la investigación. Entonces, las disposiciones son decisiones que adopta el fiscal, son autónomas, no pasan por la judicatura en el sentido de una audiencia, como sí sucede con los requerimientos ahora. ¿Qué diferencia encontramos, doctores, entre una disposición y una disposición fiscal y un dictamen fiscal? ¿Existen diferencias? ¿No existen diferencias? Y vamos a ver que son lo mismo, pero lo que pasa es que con el Código de Procedimientos Penales del año de 1940, lo que se conocía es con la denominación de un dictamen fiscal. Esa es la denominación que daban. Ahora la situación cambia, porque ahora se conoce como una disposición, ¿no? Que son las disposiciones fiscales. Entonces, hasta ahí el asistente, al momento de proyectar, naturalmente tiene que saber
las cuestiones de lo que es una disposición, y existen varias disposiciones como las cuales hemos mencionado. Luego tenemos los requerimientos. ¿Qué diferencia a una disposición de un requerimiento? Lo que pasa es que los requerimientos sí necesariamente tienen que pasar por el análisis de la judicatura, ¿no? Un requerimiento no es autónomo, como en el caso de una disposición, sino que necesariamente tiene que pasar por la evaluación del juez. Y existen tipos de requerimientos. Los requerimientos decisorios, que se dan siempre una vez concluida la investigación, es decir, una vez emitida la disposición de conclusión de investigación preparatoria, en la cual el fiscal podrá optar hasta tres decisiones que podría optar. Primero, formular, si tienen, por ejemplo, la famosa premisa fáctica, ¿no? Tienen premisas fácticas, premisas jurídicas y premisas probatorias, si eso tiene el fiscal, requerirá una acusación. Pero si es que, por ejemplo, el hecho no constituye delito, no existen elementos de comisión reveladores, lo que en ese caso, por ejemplo, vamos a visualizar que lo que se va a emitir es lo que viene a ser un requerimiento de sobreseimiento. Y si tenemos comportamientos en conjunto, los comportamientos en conjunto van a evidenciarnos la siguiente situación. Si yo tengo 10 personas que están siendo sometidas a una investigación, ojo, 10 personas sometidas a una investigación, sobre 5 de ellos sí tengo elementos de convicción suficientes y sobre los otros 5 no tengo elementos de convicción suficientes. Entonces, ahí habrá una mixtura porque sobre los 5 iniciales sí se tiene que formular un requerimiento de acusación y sobre los otros 5 se tendrá que formular un requerimiento de sobreseimiento. Y esa mixtura existente es considerado un requerimiento mixto. Y los requerimientos no son decisiones autónomas como en el caso de las disposiciones, ¿cierto? Sino que un requerimiento necesariamente tiene que pasar por un control. Un control que se va a llevar a cabo a través de la etapa, esa etapa que no existía con el Código del año de 1940, estamos hablando de la etapa intermedia, a través de un control formal, un control legal y un control sustancial, ¿no? Por mencionar solamente estos requerimientos que son decisorios, porque ¿qué otros requerimientos que proyecta el asistente en función fiscal podríamos encontrar, doctores? ¿Qué otros requerimientos encontramos? Por ejemplo, si es que tenemos graves y fundados elementos de convicción, prognosis de pena, peligro procesal, ¿cierto? ¿Qué tipo de requerimiento el fiscal podría ejecutar? El requerimiento de prisión preventiva, ¿cierto? Prisión preventiva. Si la persona detenida en flagrancia delito logra escapar, ¿cierto? ¿Qué tipo de requerimiento se podría hacer? Un requerimiento de detención preliminar. Si es que tenemos llamadas importantes y es necesario hacer un cotejo de las mismas, ¿qué tipo de requerimiento podemos hacer? Un requerimiento de levantamiento del secreto de las comunicaciones. Si es que tenemos depósitos en sus cuentas bancarias, ¿qué tipo de requerimiento se puede hacer? Un requerimiento de levantamiento del secreto bancario. Si el colaborador eficaz me ha dado informaciones y me señala que en determinado lugar se están encontrando ciertos documentos, objetos o bienes, entonces hará un requerimiento de cerraje y incautación, ¿cierto? Los requerimientos necesariamente pasan por la evaluación de la judicatura y estos se pueden dar vía una audiencia o vía una emisión por escrito a través de una resolución. O sea, tenemos estas dos alternativas. Y el asistente también tiene dentro de esas funciones principales poder emitir estas disposiciones de requerimientos. Y luego tenemos a los proveídos, ¿no? Y los proveídos están para ordenar puntualmente lo que vienen a ser los diferentes actos de investigación. En el Ministerio Público llegan varios escritos de apersonamiento, solicitando copias, ¿cierto? Entre otros. Entonces, toda esa documentación que llega, necesariamente hay que darle un orden. Y ese orden se va a dar solo y solo sí a través de lo que vienen a ser los famosos proveídos. El asistente de función fiscal lo que siempre suele hacer es emitir, por ejemplo, su famosa providencia para ordenar todos sus actos de investigación que suelen llegar, ¿no? Entonces, volvamos a la diapositiva. Eso viene a ser una primera función que le dotan al asistente en función fiscal, que son las cuestiones de proyección, disposiciones,
requerimientos y proveídos. ¿Cuál es otra función que tiene? Coadyuvar en la recopilación, procesamiento y análisis de información de los actos por orden del fiscal bajo su supervisión. También gestionar y recabar información ante las diversas instituciones públicas o privadas. Ingresar y verificar la información de los casos en el sistema informático y mantenerlos actualizados. Ahí es importante que el asistente maneje y tenga en cuenta el SGF, que viene a ser el sistema de gestión fiscal. La única forma que uno tiene de poder ordenar todo lo que se encuentra pues, en nuestra carpeta virtual es manejando adecuadamente el SGF e ingresando todos los documentos que sean necesarios y pertinentes al sistema de gestión fiscal, porque si no lo guardamos ahí van a existir algunos primeros problemas, ¿no? De no ingresar documentos que deberían ser válidos a nuestro SGF. Luego tenemos conformar, ya ingresa así el análisis que nosotros estamos, por la cual estamos en esta clase, conformar, organizar, custodiar, foliar y clasificar según su estado las carpetas fiscales, los cuadernos y anexos que requieran. Reitero nuevamente, como función número 5 respecto al asistente de función fiscal señala que él será el encargado de conformar, organizar, custodiar, foliar y clasificar según su estado las carpetas fiscales, los cuadernos y anexos que se requieran. Vamos a partir de este último. Este último nos señala según su estado. Según su estado. Nuestro Código Procesal Penal señala etapas procesales, ¿cierto? Es decir, existen etapas en nuestro sistema procesal penal. ¿Cuáles vienen a ser esas etapas en el sistema procesal penal, doctores? ¿Cuáles son las etapas que nosotros encontramos en el sistema procesal penal? Encontramos 3 etapas, ¿cierto? ¿Cuáles vienen a ser esas 3 etapas que nosotros conocemos? Una primera de ellas, conocida. ¿Cuáles son las 3 etapas? Pregunta a ver a la clase, doctores. 3 etapas de nuestro sistema procesal penal. ¿Qué encontramos? Primera etapa. ¿Cuál viene a ser? La famosa etapa de investigación preparatoria, ¿cierto? Que a la vez tiene una subetapa. ¿Cuál es? La etapa de diligencias preliminares, ¿cierto? De diligencias preliminares. Eso es lo que nosotros encontramos ahí. Luego tenemos una segunda etapa que viene a ser, por ejemplo, la etapa intermedia. La etapa intermedia, ¿cierto? Conocido también como la etapa de saneamiento procesal. Y luego tenemos una tercera etapa, que es la etapa de juzgamiento. Ya nosotros sabemos la existencia con este nuevo Código Procesal Penal de la existencia de estas 3 etapas. Hay quienes sostienen que tenemos una etapa más, que podría ser la etapa de impugnación, ¿cierto? O hay quienes sostienen incluso que en realidad tenemos 4 etapas, porque consideran que las diligencias preliminares en realidad en la práctica viene a ser una etapa autónoma. Pero si nosotros nos ceñimos en base a lo que se encuentra estipulado en nuestro Código Procesal Penal, lo que nosotros encontramos son 3 etapas. Ahora, sobre las carpetas. Cada etapa procesal, doctores, tiene que tener su carpeta. ¿De acuerdo? Cada etapa procesal tiene su propia carpeta fiscal. ¿Qué significa? De que tendrá que existir una carpeta de investigación preparatoria, una carpeta de etapa intermedia y una carpeta de juzgamiento. Por ende, no solamente tiene que existir una sola carpeta fiscal en cualquier momento, el fiscal superior o el fiscal con el cual estás trabajando te podría solicitar, entrégame o pásame la carpeta de investigación preparatoria, hay que darle, la carpeta de etapa intermedia hay que proporcionarle y la carpeta de juicio oral también hay que proporcionarle. Ahora, el tema va en ese sentido, pero ¿cuándo inician cada una de estas carpetas? Por ejemplo, ¿cuándo inicia y cuándo termina la carpeta de investigación preparatoria, doctores? ¿Cuándo iniciará y cuándo termina
la carpeta de investigación preparatoria. Inicia con la denuncia, cualquiera sea la denuncia, ¿de acuerdo? Inicia con la denuncia. ¿Y cuándo termina? Termina con la emisión de la disposición de conclusión de investigación preparatoria. Reitero nuevamente, la carpeta de investigación preparatoria iniciará con la denuncia y termina con la emisión de la disposición denominada disposición de conclusión de investigación preparatoria. ¿Cuándo inicia, doctores, la carpeta de etapa intermedia? Inicia con el requerimiento y termina con la emisión del auto por parte del juzgado. Cualquiera sea el auto, podría ser un auto de enjuiciamiento, un auto de sobreseimiento, por ejemplo, pero ahí concluye tu carpeta de etapa intermedia. ¿Y cuándo inicia la carpeta del juicio oral? Inicia con la resolución, la cual señala fecha y hora para la instalación de la audiencia del juicio oral. ¿Y cuándo termina? Con la emisión de la sentencia. ¿De acuerdo, doctores? Termina con la emisión de la sentencia. Entonces, una carpeta fiscal es única, tiene que estar dividido también en los estados del proceso. Cada uno con sus estados, ¿no? Ahora, ¿qué más nos señala? Aparte que estén clasificados según su estado, tienen que estar debidamente foliadas. Ya luego vamos a hablar los criterios de cuánto es la foliatura que debe tener una carpeta fiscal, pero lo que sí es cierto que nos señalan es que estas deben estar debidamente foliadas. Parte superior derecha, una sola foliatura. Y también tendremos los cuadernos o anexos que se requieran. Esto sobre todo va a depender de la fiscalía en la cual uno se encuentra, ¿no? Porque si es, por ejemplo, una fiscalía anticorrupción, cuando uno solicita el íntegro del expediente de contratación, el íntegro del expediente de licitación, son documentos que envían en grandes cantidades, ¿no? Son documentos que envían en grandes cantidades de cerca de 30.000 folios, por ejemplo, en algunas ocasiones. Entonces, esta no resulta, llamemos, si bien es cierto, es potestad de cada fiscal, pero el fiscal podría decidir que este expediente lo pongamos en anexos aparte, ¿no? No es necesario que vayan a la carpeta principal, sino que podemos tener anexos aparte. Ahora, lo podemos armar también en archivadores o en cuadernos, ¿no? ¿Y esto con qué objetivo? Con el objetivo de darle funcionalidad a nuestra carpeta fiscal, ¿no? A nuestra carpeta fiscal. Ojo, existen otras funciones más que tiene el asistente, pero nosotros vamos a situarnos netamente respecto a la carpeta fiscal. Ahora, tiene que haber naturalmente un reglamento. No podemos hacerlo de manera empírica, sino tiene que existir un documento que haga mención precisamente a las funciones que tiene que tener el asistente de función fiscal respecto a la custodia de la carpeta. Y ahí, doctores, vamos a encontrar esta resolución. ¿Cuál es el número de la resolución? La 748-2006 MPFN del 21 de junio del 2006. Reitero nuevamente, estimados doctores, para tener en cuenta, ¿ya? Miren, ¿cuál es la resolución que nos habla respecto a la carpeta fiscal? Es la resolución número 748-2006 MPF1 FN del 21 de junio de 2006, donde nos hace mención a la Comisión de Reglamentos y Directivas respecto a la carpeta fiscal. Y empecemos definiendo. Empecemos definiendo. ¿Qué es una carpeta fiscal? El artículo 4 del mencionado reglamento nos hace mención sobre lo que es en definición la carpeta fiscal y nos dice que esta viene a ser un instrumento técnico de trabajo.
Reitero nuevamente, nos dicen que la carpeta fiscal viene a ser un instrumento técnico de trabajo que tiene que contener lo siguiente. Primero, la denuncia. Y la denuncia, si bien es cierto, es única, pero hay que tener en cuenta que existen varias formas en las cuales uno puede presentar una denuncia. Y ahí ingresa mi interrogante. ¿Cuáles son, doctores, las formas en las cuales uno puede presentar una denuncia? ¿Cómo presentamos una denuncia? Primero, puede ser de tipo escrita, a través de mesa de parte, ¿no? Las denuncias escritas. ¿Puedo presentar una denuncia verbal? Sí, por supuesto, si el que lo considera necesario, presentas una denuncia verbal. Los días domingos o por lo general de lunes a viernes en las mañanitas o en las noches existen los diferentes informes periodísticos. Entonces podría existir ahí a través de estas denuncias alguna denuncia por noticia criminis o noticia criminal. Entonces esto también podría dar origen al inicio de una investigación y serán denominadas denuncias producto de informes periodísticos. Denuncias producto de informes periodísticos. Luego podemos tener las diferentes carpetas que nos acumulan, ¿no? Entonces tenemos carpetas que son derivadas o denuncias derivadas por un tema de competencia, por mencionar. Entonces, lo importante es que la carpeta fiscal tenga en la carpeta número 1 el inicio de la denuncia, el inicio del caso, es decir, la denuncia. Puede ser un informe policial, ¿no? También, si es que la denuncia se ha puesto a través de la Policía Nacional del Perú, o puede ser una denuncia directa que se está formulando al Ministerio Público y esto te tendrá que plasmar en un acta. ¿Qué más encontraremos en la carpeta fiscal? Las diferentes diligencias de investigación. Las diferentes diligencias de investigación se encontrarán en la carpeta fiscal. Las distintas diligencias que se van a llevar a cabo. Por ejemplo, las tomas de declaraciones, las diferentes actas de concurrencia o inconcurrencia, las visualizaciones se tienen que encontrar en la carpeta fiscal, declaraciones indagatorias, declaraciones testimoniales, las tenemos que encontrar en la carpeta fiscal, ¿de acuerdo? La recopilación de los documentos que nosotros hemos dispuesto a través de la disposición de inicio de diligencias preliminares, naturalmente también tenemos que encontrar en la carpeta. O sea, la carpeta, que es un instrumento técnico de trabajo, tiene que tener todos esos actos de investigación que yo estoy mencionando, ¿no? Los dictámenes, las actas, etcétera. Las providencias, naturalmente, porque toda documentación que llegue diariamente al Ministerio Público hay que tener que proveer. Y lo que proveemos lo materializamos a través de estas providencias, ¿no? Los requerimientos sí hay que ver, porque si bien es cierto que uno señala que la carpeta fiscal es única, sin embargo, hay que ver que esta se puede desdoblar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los requerimientos tienen por lo general su carpeta aparte y no se encuentran en la carpeta principal, ¿cierto? Los requerimientos no se encuentran en la carpeta principal, sino se encuentran en carpeta aparte. Por ejemplo, el requerimiento de levantamiento del secreto de las comunicaciones tendrá su propia carpeta. El requerimiento de levantamiento del secreto bancario, de la misma manera, tendrá su propia carpeta fiscal. El requerimiento de cerraje e incautación, de la misma manera, tendrá su propia carpeta fiscal. Los requerimientos de prisión preventiva, de la misma manera, deben tener su propia carpeta fiscal. Y ahí ingresa pues mi pregunta, ¿no? ¿Por qué tienen que tener su propia carpeta fiscal, doctores? A ver, ¿quién de ustedes me responde y me dice por qué estos requerimientos deben tener su propia carpeta fiscal?
1 minuto para responder. A ver, vamos a ver. Bueno, Javier me dice porque son incidentes. Puede ser, es una posibilidad. Si lo queremos manejar de esa perspectiva, podríamos decir sí, porque son incidentes, pero quizás tendría que existir algo más, ¿no? Tendría que existir algo más y no solamente, claro, son incidentes. En el Poder Judicial, por ejemplo, uno empieza a señalar mucho las cuestiones de incidentes, ¿no? Y dice, no, es un incidente, pues, de la carpeta fiscal, pero acá es básicamente porque la carpeta fiscal tiene que tener orden, tiene que tener utilidad y tiene que tener funcionalidad. Tengo a Jean Paul Vargas, ¿no? Y me dice, para la buena organización de todos los actuados y la facilidad al momento de que el fiscal acuda a la audiencia. Bien, bien, vamos bien. A ver, ¿alguno de ustedes, alguna otra opinión? ¿Por qué las carpetas fiscales, cierto? Las tenemos que, los requerimientos, los que tenemos que poner aparte. ¿Por qué? Lo han dicho bien, pero si nosotros nos ceñimos técnicamente, diríamos lo siguiente, fíjense, tiene que adecuarse al MOF. Vamos bien al manual de organización y funciones, sí, aunque fíjense que el manual de organización y funciones no nos habla exclusivamente de la separación, ¿no? De lo que viene a ser la carpeta fiscal, ¿no? Ahí nos habla de otros componentes más en estructura, de lo que viene a ser el Ministerio Público. Pero, ahí ingresa el famoso pero, no nos olvidemos que nuestro sistema procesal penal, doctores, tiene instituciones. La investigación preparatoria tiene sus instituciones. Por ejemplo, tiene la institución de la prisión preventiva, tiene la institución del principio de oportunidad, tiene las salidas alternativas, el proceso inmediato, la terminación anticipada, la colaboración eficaz, es decir, encontramos instituciones dentro de lo que viene a ser nuestro proceso penal. Entonces, uno partiendo del respeto que tiene que existir a dichas instituciones, es la que naturalmente, por una cuestión la cual ustedes también de una forma adecuada la han señalado, tiene que tener cada una de estas su propia ubicación, su propio orden. Y por ende, ¿y por qué? Porque tiene su propia naturaleza. Vuelvo al caso. Mire, si yo voy a hacer un requerimiento de prisión preventiva, yo no lo puedo poner en la carpeta principal, sino tendrá que ir con su propio cuaderno de requerimiento de prisión preventiva. No nos olvidemos que luego yo podría pedir la prolongación de la prisión preventiva, quizás el cese de la prisión preventiva, la variación de la prisión preventiva, y todo lo que se realiza ahí tienen que estar en esta carpeta que será la carpeta de la prisión preventiva, ¿cierto? Tendrá que ir a la carpeta de prisión preventiva. Si hago un requerimiento de proceso inmediato, tiene su propia naturaleza y por ende esas incoaciones de proceso inmediato, ¿no? A través de estos requerimientos tiene que tener su propia carpeta. Si yo hago requerimientos de levantamiento del secreto de las comunicaciones, ¿qué es lo que va a pasar? A ver, vamos a pensar, miren, ¿por qué es importante? ¿Ya? En un requerimiento de levantamiento del secreto de las comunicaciones, ¿a quién lo dirigimos, chicos? ¿A quién dirigimos este requerimiento de levantamiento del secreto de las comunicaciones? Al juez de investigación preparatoria, ¿cierto?
¿Qué vamos a esperar del juez de investigación preparatoria cuando hago mi requerimiento de levantamiento secreto de las comunicaciones? Que me lo declare, obviamente, fundado, ¿cierto? Que me lo declare fundado. ¿Qué pasa luego, doctores, si es que el juez declaró fundado mi requerimiento de levantamiento del secreto de la comunicación? ¿Y qué sigue? ¿Qué prosigue, doctores? ¿Qué sucede si ya el juez dijo, declaro fundado tu requerimiento? ¿Qué hacemos en ese instante? Lo que tenemos que hacer es poner de conocimiento de quién, de las instituciones, de las empresas teleoperadoras, ¿cierto? Claro, Movistar, Entel, Vitel, se le tendrá que decir, mira, requerimos información del periodo tal al periodo tal de estos números telefónicos que pertenecen al parecer a esta persona. Usted nos señala lo que viene a ser o quién es el titular, ¿cierto? Entonces, naturalmente, estas empresas de telefonía nos van a tener que remitir información. Y estas informaciones tienen la característica de ser reservadas, porque cuando uno pide, por ejemplo, doctores, un requerimiento de levantamiento secreto de las comunicaciones del periodo tal de persona tal, por ejemplo, de Pepito. Pepito nos remite a todas las comunicaciones que tuvo durante el mes de enero al mes de abril del presente año. De enero a abril del presente año, todas las comunicaciones de Pepito. Nosotros sospechamos que Pepito se ha comunicado con Joaquín. Y a nosotros, como investigadores, nos importa hallar si es que existe o no esa comunicación. Eso es lo que nos interesa. Pero fíjense ustedes que cuando nos remite la entidad, no nos va a remitir solamente esas llamadas, ¿no? Sino nos va a llamar, nos va a remitir todas las comunicaciones que ha tenido Pepito desde enero hasta abril. Todas las comunicaciones que ha tenido Pepito en ese tiempo. Entonces son comunicaciones que han dado con otras personas que para nosotros como investigación no nos compete saber. A nosotros lo que nos importa es saber si Pepito se comunicó con Joaquín. Eso es nuestro objetivo. Entonces, por eso es que no lo ponemos en la carpeta principal, sino tiene que tener otra carpeta que es de requerimiento de levantamiento de secreto de las comunicaciones, porque ahí sí haremos el cotejo de las llamadas, de las vinculaciones de llamadas, ¿cierto? Y veremos si que en ese filtro existe o no existe llamadas. Si es que existen llamadas, levantaremos un acta y ahí sí, ¡pum!, a la carpeta principal. Requerimiento de levantamiento de secreto bancario, mismo procedimiento, juez de investigación preparatoria, me lo declare fundada, entonces tendré que poner de conocimiento de todas las entidades bancarias, que dicho sea de paso, son en mayor cantidad que las que vienen a ser las empresas de telecomunicación. Las entidades bancarias son más que las empresas, en el sentido de cantidad te estoy hablando, naturalmente. Entonces, cuando esto remiten información, ¿cierto? Cuando nos remiten información, hay que también cotejar y hacer el filtro a través de Excel. Y si yo lo mantengo en la carpeta principal, imagínense ustedes el desorden que habría, ¿no? Porque a veces es cierto también, y bueno, no sé ahora, pero el año pasado, cuando he tenido a bien de dictar también esta cuestión del asistente de función fiscal, algunos asistentes me decían, profesor, yo acá en mi carpeta tengo el requerimiento de levantamiento, el secreto de la comunicación, el secreto bancario, tengo todo. Ah, pero eso quizás lo tenías antes de escuchar la clase, ¿no? Ahora que has escuchado la clase, sabes que tiene que ir en su propio requerimiento porque son sus propias instituciones, tienen su propia naturaleza y por un tema de funcionalidad también. Ahora, bueno, pero ¿qué pasa si es que yo pongo en la carpeta principal? Si son esos requerimientos, por ahí podría filtrarse alguna información que no tiene nada que ver con la investigación y por ahí podría haber una llamada de atención al asistente, ¿no? Pero les voy a hablar de algo más, no es que más importante, sino más delicado. Doctores, hemos escuchado nosotros de la colaboración eficaz, ¿sí? ¿Qué viene a hacer, doctores, la colaboración eficaz? Pregunta a la clase. ¿Qué es la colaboración eficaz? ¿Qué viene a ser una colaboración eficaz? Una colaboración eficaz es un mecanismo de simplificación procesal, ¿cierto? Eso es la colaboración eficaz. Un mecanismo de simplificación procesal. ¿A quién tenemos en una colaboración eficaz? ¿A quién tenemos en una colaboración eficaz, doctores? ¿A quién encontramos? Tenemos, por un lado, al postulante a ser colaborador eficaz, ¿cierto? Al postulante. Y para ser colaborador eficaz, tiene que ser una persona que puede ser
investigada, sentenciada, o una persona que todavía no es sometida a una investigación. Pero este postulante a colaborador eficaz tiene que dar información, ¿cierto? Una información que naturalmente tiene que pasar por una fase. ¿Cuál es esa fase en el caso de los colaboradores eficaces? La fase de corroboración. O sea, la información del colaborador eficaz es importante, sí, pero naturalmente tiene que pasar por una fase que es la fase de corroboración, ¿no? Y se harán las actas de las reuniones en las cuales mantenga el postulante colaborador eficaz juntamente con el fiscal. Y ahí ingresa lo importante. Esas actas levantadas, esa información o esos elementos de convicción recabados producto de la fase de corroboración, ¿dónde se pone? ¿Dónde se ponen esos elementos? ¿Se pone en la carpeta principal o es que se forma un cuaderno que es el cuaderno de colaboración eficaz? O llamémoslo carpeta de colaboración eficaz, ¿cierto? Entonces, esa carpeta tiene como característica de ser reservadísima. Esa carpeta de colaboración eficaz por su naturaleza es reservadísima. No puede estar en la carpeta principal y porque imagínense que está en la carpeta principal y por ahí uno de los investigados viene a hacer lectura de la misma y se da cuenta quién es el colaborador eficaz, se nos cae en nuestro caso. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado. Y por ende que existen varios fiscales que mejor ellos prefieren las cuestiones de las colaboraciones fiscales y los cuadernos, mejor ellos custodiarlos por un tema de seguridad también, ¿no? Muy bien, entonces volvamos a las diapositivas. Teniendo en cuenta ello, doctores, nos señala pues que obviamente los requerimientos tienen que ir por su propia naturaleza en cuadernos apartes. En cuadernos apartes, sigamos. Pregunta. ¿Y quién es el responsable? El responsable de la custodia de la carpeta fiscal, doctores. Pregunta sencilla, ¿no? ¿Quién es el responsable de la carpeta fiscal? Y esa pregunta no es que tenga trampa, sino que el reglamento amplía más el contenido. El reglamento amplía más el contenido, doctores. Tengamos en cuenta, ¿ya? Miren, vamos a ver. A ver. El responsable de la custodia de la carpeta fiscal. Claro, la doctora Gloria me dice el fiscal. Sí, el fiscal es responsable de todas las carpetas. Sí, es responsable del caso en sí. Y por obviamente responsable también de las carpetas. Pero, ¿quién es el responsable en sí de la carpeta fiscal? La doctora Luz Barra, el asistente de función fiscal, Grace, el asistente de función fiscal. No sé si alguno de ustedes me diga también si es responsable de la carpeta fiscal el asistente administrativo. Si yo le dijera, doctores, también el responsable de la custodia de la carpeta fiscal viene a ser el asistente administrativo, ¿qué me dirían? ¿Estoy en lo cierto? ¿Estoy equivocado? Podría ser el asistente administrativo, doctor, ese responsable de la carpeta fiscal. Y vamos a ver lo siguiente, no me adelanto todavía. Vamos a ver qué nos dice pues nuestro reglamento. Miren, el artículo 7 del mencionado reglamento nos señala, doctores, lo siguiente. El responsable es el asistente administrativo. El responsable de la custodia de la carpeta fiscal viene a ser el asistente administrativo, pero esto no es que sea solamente el asistente administrativo, sino que en negrita también nos pone que será el responsable el asistente en función fiscal, ¿cierto? No solamente el asistente administrativo, sino también el asistente en función fiscal será el responsable de la custodia de la carpeta fiscal, ¿no? De la carpeta fiscal. E incluso este reglamento va un poco más porque nos señala que también será responsable quien haga las veces de secretario fiscal. O sea, lo importante es que aquella persona tenga una custodia, un registro o un manejo de lo que viene a ser la carpeta fiscal. Creo yo, y seguramente no lo sé, ustedes comparten conmigo, porque cuando decimos el responsable es el asistente de función fiscal, es naturalmente porque eh,
acá tenemos, bueno, hemos dicho que ustedes pueden levantar la mano, ¿no? La doctora Nimia Gutiérrez León, me parece que tiene levantado la mano, ¿sí? A ver, no sé si me ayudan para que puedan tener a bien de habilitarla el audio. Ah, creo que puso otra opción porque estaba ingresando, ¿no? Muy bien, entonces volvamos, doctores, no se preocupen. Mira, entonces, volvamos a las diapositivas. ¿Por qué? Yo le voy a decir lo siguiente, existen asistentes de función fiscal que no tienen tanto la custodia de la carpeta fiscal, ¿ah? Pero existen otros sí, o sea, no es tan cierto cuando uno dice que el asistente de función fiscal tiene en sí la custodia de toda la carpeta fiscal, depende en la dependencia del despacho en la cual tú te encuentres para empezar. Si es una fiscalía provincial, naturalmente tú vas a tener la custodia de la carpeta fiscal de manera directa. ¿Por qué? ¿Por qué vas a tener la custodia de la carpeta directa? Por lo siguiente, porque investigamos, porque se investiga. Y no se investiga en base a la oralidad, como a veces uno puede escuchar, ¿no? Porque las cuestiones de oralidad a estas alturas ya ha quedado estrictamente ya definido de que esto forman parte solamente de los sistemas de audiencia, bueno, solamente entre comillas, ¿no? Porque existe todo un análisis de ahí, pero toda investigación se tiene que hacer a través de la escrituralidad y para tener orden hay que ponerle pues en las carpetas. Entonces, naturalmente, un asistente en función fiscal que proyecta las disposiciones, los requerimientos y los proveídos, tiene que tener también una carpeta fiscal que tenga que custodiar de manera directa, porque ayuda al tema de la investigación. Pero ¿por qué un asistente administrativo? Porque va a depender también de la fiscalía donde tú te encuentres. Por ejemplo, si tú eres un asistente administrativo de una fiscalía superior, ustedes saben que hay los asistentes de función fiscal, lo que hacen es trabajar con las REAs. ¿Y qué son las REAs, doctores? ¿Quién me dice qué son las REAs? A ver, ¿quién me dice en la clase de doctores qué vienen a hacer las REAs? ¿No? Que seguramente ustedes la han escuchado también. Por ahí ya tengo algunas manitos ya levantadas respecto a ese tema cuando me dicen las REAs. Ya, a Gloria ha sido una pregunta, ¿no? A ver, pero volvamos a la REA. Voy a responder a lo que me dice Gloria. La doctora Gloria dice, doctor, pero ¿quién es el responsable de la carpeta de colaboración eficaz? Lo que pasa es que, volvamos, ¿no? La colaboración eficaz que tiene sus carpetas, este reglamento señala que el responsable de la custodia es el asistente administrativo o asistente en función fiscal. Razón por la cual en las cuestiones de colaboración eficaz también él asume esa competencia del cuidado, la custodia de esta carpeta fiscal que estamos mencionando. Pero ojo, pero ahí ingresa lo siguiente, ¿no? Dirán, se señalaba básicamente el siguiente aspecto. Hay fiscales que prefieren, por el ser reservado de la investigación, la naturaleza de esta investigación y colaboración eficaz, prefieren tenerlo ellos mismos. Prefieren tener esta carpeta de colaboración eficaz. Para que no se filtre, ¿no? Por algún motivo. Quizás no tanto por desconfianza que uno puede tener al asistente de función fiscal, pero sino quizás por algunos otros motivos, sobre todo quizás de mayor recelo. Entonces, por ende, ellos lo tienen. Entonces, ahí sí no habrá pues una responsabilidad directa por parte del asistente en función fiscal, ¿no? Ahora, estábamos sobre el asistente administrativo y por qué él asume muchas veces la responsabilidad, porque en una fiscalía superior, los asistentes en función fiscal no emiten pues los requerimientos, tanto las providencias, a menos que sean las investigaciones en caso OXI, es decir, denuncia contra magistrados. Por lo general, ellos hacen las disposiciones, ¿no? O los dictámenes fiscales respecto a las REAs, que son los recursos de elevación de actuados, ¿no? Entonces, no tienen mucha custodia de la carpeta fiscal. ¿En quién recae más? En el asistente administrativo, porque el asistente administrativo tiene que entregar a cada uno de los asistentes cada REA que llega. Entonces, obviamente, si hay una pérdida, el conteo de cada una de estas carpetas se da responsabilidad del asistente administrativo. Eso es una situación. Otra es que en tu despacho fiscal haya más asistentes administrativos, en mayor cantidad de asistentes administrativos que asistentes de función fiscal. Entonces, naturalmente, te van a dar la prerrogativa para el asistente de función fiscal
que son pocos, obviamente, ayudar a los fiscales, pero quienes son asistentes administrativos tendrán que asumir el rol del asistente de función fiscal. Entonces, naturalmente, ellos tendrán también, dentro de sus funciones, la obligación de la custodia de lo que viene a ser la carpeta fiscal, ¿ya? De la custodia o el cuidado que podemos hablar de la carpeta fiscal, en ese caso en particular que estamos señalando. ¿De acuerdo, doctores? Muy bien. Entonces, ellos son los responsables de la custodia y el cuidado. Artículo 8. Requerimiento al juez cuando fuera necesario efectuar un requerimiento al juez de la investigación preparatoria se acompañan de copias certificadas correspondientes a la carpeta fiscal. Ojo, mucha atención a este aspecto. Todo requerimiento, doctores, que nosotros cursamos, todo requerimiento que se cursa al juez, tiene que ir acompañado de ¿qué? A ver, todo requerimiento que se cursa al juez, ¿de qué tiene que ir acompañado, doctores? Todo requerimiento. De lo que vienen a ser elementos de convicción, ¿ya? Todo requerimiento que se corre traslado del juez tienen que ir acompañado de lo que vienen a ser elementos de convicción, obligatoriamente, ¿ya? Entonces, claro, el doctor Jesús me dice copia, sí, pero técnicamente hablando es que tienen que ir acompañado naturalmente de lo que vienen a ser requerir elementos de convicción. Sobre todo si hablamos en ese caso de sospechas plausibles, pues, ¿no? Es decir, las sospechas probables de la presunta comisión de un hecho delictivo, sospecha plausible, sospecha probable, como las queremos nosotros señalar, ¿ya? Y porque si yo llevo un requerimiento de acusación, tiene que haber elementos de convicción que sustenten mi requerimiento de acusación, ¿cierto? Si yo llevo un requerimiento de prisión preventiva, mis graves y fundados elementos de convicción, prognosis de la pena, peligro procesal, tiene que existir documentos que respalden lo que yo estoy peticionando. Entonces, esos elementos de convicción se le tiene que sacar copias, pero ahí mucho cuidado. No solamente, no son cualquier copias, ¿ah? Son copias certificadas. Son copias certificadas. Ahora, la incautación de bienes debe estar necesariamente ordenado por el juez de investigación preliminar. Ya nos habla ahí de la incautación de bienes. Depende de qué bienes. Depende de qué bienes estamos hablando, ¿ya? ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos, acá ya es otro tema, ¿no? Que nos realizan, Godofredo, ¿no? El doctor Godofredo. ¿Por qué? Porque si yo hablo de prueba preconstituida, si hago el famoso cateo, ¿no? Hago el cateo, voy a una voy por ejemplo, en este caso, a una detención en flagrancia delictiva, yo le incauto pues todos sus bienes, su celular, el billete, el dinero, todo, ¿no? Y no necesito una orden judicial, no necesito porque fue una situación flagrante. Si hago una visita inopinada, ¿no? A una entidad, entonces también puedo requerir lo que vienen a ser los elementos, no necesito de una orden judicial en ese caso. Pero si yo voy a hacer un allanamiento, ya la figura cambia. Cuando hablamos de allanamiento, ya la naturaleza de la figura cambia totalmente. Entonces, como existe un derecho fundamental que viene a ser la inviolabilidad del domicilio, o sea, porque ninguna persona puede ingresar a tu domicilio porque quiere ingresar, ¿no? A menos que sea una situación flagrante. Entonces, ahí sí requeriré necesariamente de la orden de un juez. Entonces, recién en ese caso sí podría incautar los bienes, si es que encuentro que son bienes que yo considero que son necesarios para mi investigación, entonces ahí sí podría incautarlas, ¿no? Podría incautarlas por orden del juez. Ahora, claro, si no tomaría prueba prohibida, pero en ese caso en particular que yo señalo, ¿no? Si es flagrante el delito y tú incautas los bienes, no es una prueba prohibida. Pero si yo voy a ir a un domicilio de cerraje, incautación y no hay una orden judicial, entonces todo lo que yo obtengo, naturalmente ahí sí podríamos hablar del contexto, por ejemplo, de lo que viene a ser la prueba prohibida, como naturalmente ustedes lo están señalando también. Bueno, Lucila decía, por ejemplo, lo siguiente, ¿no? También, claro, muy bien Juliana, muy bien la doctora Juliana. La doctora Lucía decía, también para correr traslados se adjuntarán las copias de elementos de comisión, es decir, si hay dos partes, se tiene que remitir copias también a esas dos partes o para eso solo basta el requerimiento. Muy buena pregunta, Lucila, ¿no?
No, el juzgado, ¿qué es lo? No sé si alguno de ustedes trabaja en el Poder Judicial. Si trabaja en el Poder Judicial. Y se van a dar cuenta qué es lo que te pide el juzgado. Tú le llevas, por ejemplo, tu requerimiento contra 10 imputados. No solamente lo llevas este requerimiento contra los 10 imputados, ¿qué es lo que te dice el juzgado? Y las copias para los demás, ¿cierto? Y las copias para los demás. Entonces tienes que llevar, aparte de ese requerimiento, 10 copias más para los demás sujetos procesales que ellos sí lo van a tener a bien de notificar. Si es en el caso de la prisión preventiva, ¿contra cuántas personas? 8 personas a las cuales se está requiriendo prisión preventiva. Entonces, tiene que existir también en ese caso en particular copias para esa cantidad de personas, ¿no? No le puedes llamar solamente eso, sino para todos. Si no, el juez te va a decir, las copias por si acaso, me tiene que entregar todo, ¿cierto? Entonces hay que sacarle esas copias. Ahora, las copias certificamos original, lo que es original, obviamente, y copia, lo que es copia. No puedo certificar en original copia de copia. No puedo, porque el certificar en original es darle validez y la validez es solamente si es que tengo algo que lo tengo en físico, ¿no? En original, ¿cierto? Eso hay que tener en cuenta. Muy bien, doctores, entonces eso nos abre el artículo 8. Ahora, si vamos a seguir avanzando. Muy bien su pregunta, doctores, muy bien sus preguntas, ¿ya? Y además les invito a todos ustedes que están ahí, si tienen alguna duda, ¿no? Hagan las preguntas correspondientes a efectos de poder, pues, darles el alcance que corresponde, ¿no? Muy bien, vamos a ver entonces acá. El artículo 9. El artículo 9, entiendo que 10 juegos de los elementos de comisión también. Claro, muy bien, Lucila. Es 10 juegos de requerimiento y obviamente los elementos de convicción para cada uno. Entonces, pero uno no se complica ahí, ¿no? Porque lo que uno hace es sencillamente sacar copia uno y lo puedes poner pues en la fotocopiadora 10, 20 o todos los juegos que uno desea, ¿no? Entonces, para que lo notifiques, para que tú no los requerimientos, ojo, mucha atención. Las disposiciones a los sujetos procesales sí lo notifica el asistente. Los requerimientos no notifica el asistente. Es deber del Poder Judicial notificarlos. ¿Ya? Es potestad del Poder Judicial notificarlo, no del Ministerio Público. Tengamos en cuenta ello. Muy bien, bueno, el artículo 9 de los cargos de recepción, luego hablamos sobre el orden, utilidad, funcionalidad de la carpeta fiscal, que naturalmente nosotros también lo hemos estado señalando, ¿no? Respecto a cuándo se habla de esto. Vamos a mencionar cuándo se señala pues un criterio de orden de la carpeta fiscal. Toda la carpeta fiscal tiene que estar compuesto sucesivamente y por orden cronológico. Las carpetas fiscales tienen que seguir un orden y tienen que estar de manera cronológica. Tengamos en cuenta. ¿Por qué de manera cronológica? Si yo he iniciado una investigación en el mes de mayo del año 2020, se entiende que la disposición de inicio de diligencia preliminar es de ese mes, por razón lógica. La ampliación, si son 120 días, seguramente será del julio, ¿no? Julio, la ampliación por 60 días más, por mencionar, ¿no? Y tiene que ir ese orden cronológico, naturalmente. Yo no puedo encontrar escritos, por ejemplo, primero del mes de noviembre, luego del mes de septiembre, luego del mes de febrero, luego del mes de abril, porque sería un desorden. Tiene que estar ordenado la carpeta fiscal de manera cronológica. Reitero nuevamente, el orden de la carpeta fiscal es un orden, pero un orden cronológico. No nos olvidemos, doctores, de ese aspecto, el orden cronológico. ¿Qué funcionalidad se entiende la organización de las piezas procesales por asunto, tipo de actuación, contenido que faciliten su manejo de la carpeta? Ingres, me parece que uno de ustedes hace un momento también lo ha mencionado, ¿no? Porque yo tengo una carpeta de levantamiento de las comunicaciones aparte, porque el secreto bancario aparte, de las incautaciones aparte, la prisión preventiva aparte. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos carpetas fiscales aparte, no distribuidas de esa manera? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué tenemos las carpetas de esa manera? Por una cuestión de funcionalidad. Si el fiscal considera tener, por ejemplo, los expedientes de licitación fuera de la carpeta y tenerlo como anexo,
pues, lo considera más funcional para los objetivos de su investigación. Pero puede ser que quizás el fiscal diga, no, estos expedientes los voy a tener dentro de mi carpeta fiscal. Pues bueno, si es una decisión del fiscal, bueno, ponle en todo caso, porque el asistente es un servidor público que puede dar una opinión, pero finalmente tiene que acatar las órdenes que le da su jefe inmediato, entonces tendrá que poner en la carpeta pues, principal, ¿no? Acá en tu carpeta principal. Y es por un tema de funcionalidad. Hay fiscales que, por ejemplo, las declaraciones lo manejan en cuadernos aparte, ¿no? Declaraciones de testigos investigados lo tienen en su propio file de declaraciones. Y uno diría, pero ¿por qué va a ir esto en su file de declaraciones? Debería ir en la carpeta principal. Pero bueno, si el fiscal considera por un tema de funcionalidad que esta deba ir ahí, entonces necesariamente uno tiene que acatar las órdenes y ponerlo como corresponda. Luego utilidad, y se entiende que solo deben agregarse naturalmente las piezas que sean apropiadas para los fines de la investigación, y esto va de la mano sobre la existencia de la carpeta auxiliar. ¿Por qué? Porque existen los cargos de notificación, los cargos de oficio, ¿cierto? Tienen que ir ¿dónde? En la carpeta principal no, sino que estas como no son directamente materia de la investigación, lo que van a ir es una carpeta auxiliar. Estos van a ir en una carpeta auxiliar. Así nos hace mención. Entonces, no nos olvidemos, doctores, que el artículo 10 sobre este reglamento de la custodia de la carpeta fiscal nos dice que tiene que existir un criterio de orden, una utilidad y necesariamente también una funcionalidad. ¿Ya? Muy bien. Hay una pregunta de Lucila, ¿no? Lucila, que acá escribe. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver. A ver, vamos a responder la interrogante de Lucila. A ver, dice, mi pregunta es porque escuché que solo el requerimiento se envía en varias copias para correo y traslado y los elementos de comisión solo para el juzgado, bajo el argumento que las partes ya solicitan copias de los elementos o si no el juzgado se encarga de sacar copias para notificarles. Ya, ok. No, no es así. No es así. ¿Por qué? ¿No? Hay que señalarlo por qué. Por dos cosas. Primero, que el juzgado, tu requerimiento, tiene que adjuntar elementos. Porque si tú requieres algo como Ministerio Público, se entiende que tienes un sustento. Si tú me requieres sin sustento, lo voy a declarar infundado. ¿Por qué se va a declarar infundado? Porque no hay nada que respalde a lo que tú estás requiriendo al juzgado. Si tú requieres una prisión preventiva, me señalan los elementos, puedes poner tu contenido dogmático, jurisprudencial como consideras necesario, pero no me tiene los elementos que acreditan lo que tú requieres, obviamente infundado. Hay que analizar estos fundamentos. Ahora, el debido proceso. ¿Qué nos señala el debido proceso? De que todo acto de investigación hay que notificar a los sujetos procesales. Si yo aperturo una investigación, inicio diligencias, hay que comunicar a todos los sujetos procesales. Una formalización de la misma manera. Todo acto de investigación también. Un requerimiento. El requerimiento se tiene que poner de conocimiento de los sujetos procesales. Entonces, el fiscal emite con todo. Ahora, la regla es que hay que remitir las copias para los sujetos procesales también conteniendo pues los requerimientos, los elementos, porque finalmente ellos van a decir, pero ¿y los elementos? Tienen que estar los elementos, ¿cierto? Es la regla. Pero también, y lo he escuchado por ahí en algunas ocasiones, que no lo remiten pues con ellos solamente requerimiento y si ellos lo peticionan, lo van a peticionar al juzgado. Pero el juzgado a veces les pueden dar porque lo pueden escanear, pero a veces piden, ¿no? Particularmente las veces que se ha emitido al juzgado, los requerimientos han sido siempre con copias. Y si es que no había copias, el juzgado te decía, un momentito, ¿dónde está la copia para los sujetos procesales, ¿no? Entonces era una obligación naturalmente que tenga necesariamente copia para los sujetos procesales lo que nosotros estamos peticionando. Esa era una obligación. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, doctores, ¿hasta aquí tienen alguno de ustedes alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí? A ver, pregunta a la clase. ¿Dudas, preguntas?
Muy bien. Ok, todo bien. Entonces, continuamos. Vamos a ver acá. Pregunta, ¿no? Interrogante. La interrogante es el siguiente. ¿Y cuántos folios, doctores, debe tener una carpeta fiscal? Sobre el tema de la foliatura. ¿Cuánto es el número de folios que debe contener una carpeta fiscal? El número de folios en la carpeta fiscal. A ver, ¿qué es lo que encontramos? Muy bien, Jean-Paul, 200 folios, ¿no? 200 folios. ¿Por qué 200 folios? Muy bien, Brigitte, Jesús, 200 folios. Ahora, estos 200 folios pues ampara todo, ¿no? Ampara todo, o sea, la carpeta principal, a las otras carpetas, o sea, el contenido de los 200 folios de la carpeta fiscal engloba a todos. ¿Y por qué 200 folios? Porque vamos a ver lo siguiente, fíjense ustedes, ¿quién lo señala? ¿Quién lo menciona? ¿Por qué hacemos mención de la cantidad de 200 folios? Por lo que menciona el artículo 12, ¿ya? El artículo 12, ¿qué nos señala? La carpeta fiscal no excederá de 200 folios por cada cuaderno, nos señala. Y ahí damos por respuesta a lo que estamos señalando. La carpeta fiscal no excederá, así hace mención, de 200 folios por cada cuaderno. Los incidentes que requieran tramitación aparte ante el juez constarán en cuaderno respectivo. Entonces, supletoriamente, cuando alguien dice 200 folios solamente para la carpeta principal, no. Para la carpeta auxiliar, 200 folios. Para los cuadernos, 200 folios. A excepción, a excepción de los anexos, ¿ah? A excepción de los anexos. ¿Por qué? Porque esta regla de los 200 folios solamente está para la carpeta fiscal. Si alguien te emite un expediente de licitación, ¿ustedes creen que a veces remiten solamente en 200 folios? No. El expediente de licitación a veces te remite en 500, 900 folios cada uno de los archivadores. Uno lo puede separar, pero sería generar más, ¿no? Más complicarse. Lo que uno quiere es investigar e investigar bien. Entonces, a excepción de estos anexos, los demás sí tienen que tener 200 folios. Si los anexos son producto de los procesos de contratación, proceso de licitación, es necesario que tengan 200 folios, podrían tener 500, 600, ¿de acuerdo? Por un tema de funcionalidad también. Muy bien, siguiente diapositiva. ¿Y quién es el responsable de la custodia o el manejo de la carpeta fiscal? ¿No? Esta pregunta que nosotros hemos hecho también, el custodio, y el artículo 3, reiteramos ahí respuesta a esa pregunta que también nosotros ya la hemos sostenido, va a señalar que el responsable de la custodia de las carpetas es el asistente de función fiscal y debe mantenerlas inventariadas y bajo las medidas de seguridad necesarias. Cualquier traslado interno de la carpeta, ¿quién lo dispone? El asistente no, sino que tiene que ser dispuesto por el fiscal. O sea, la única forma que tú tienes de llevarte tu carpeta fiscal a tu casa para trabajarlo quizás es que el fiscal disponga que tú te lo lleves como tal. Si no, no lo puedes llevar. Estarías incumpliendo una función que tú tienes, ¿cierto? Tiene que llevar la carpeta, pero solo y solo sí por orden del fiscal. Solo y solo sí por orden del fiscal. No nos olvidemos. Por lo general lo que se llevan son los fiscales. Si el asistente se va a llevar, tendría que pedir una autorización del fiscal, él dar el visto bueno, y de esta manera sí lo podría llevar. Caso contrario, no tendrías por qué sacar de la institución una carpeta. ¿Y dónde guardo las carpetas, doctores? ¿Dónde guardo las carpetas? ¿Dónde se puede guardar la carpeta fiscal? En los anaqueles. ¿Y por qué? Porque el artículo 14 nos habla de la conservación que debe darse a la carpeta fiscal. La conservación a la carpeta fiscal.
¿Y qué nos señala? Las carpetas serán guardadas en archivadores, anaqueles, estantes u otros muebles que reúnan las condiciones necesarias para su debido resguardo y conservación, nos señala. Debido resguardo y conservación, el ambiente deberá ser adecuado y evitará sobre todo aquellas cuestiones de exceso de humedad, luz y calor y proximidad a artefactos, ¿no? Entonces, si alguien lleva su cafetera, su microondas, esto tiene que ir separado dentro del ambiente, obviamente, del despacho, alejado de la carpeta fiscal. Imagínense que haya un siniestro, Dios no quiera, pero todas las carpetas se incendian, entonces para reconstruirlo y todo ello, un problema, ¿no? Entonces hay que tenerlo en un ambiente aparte. Ahora, la ventana, el sol nos abriga, pero poner hojas frente al sol podría hacer de que estos se terminen manchando, ¿no? Que las carpetas terminan teniendo un color amarillento. Entonces, para que esto no suceda, no hay que ponerle también directamente contra las luces del sol. No hay que ponerle directamente contra las luces del sol, porque ahí no estaríamos conservando pues nuestra carpeta fiscal. Hay que conservarlo en un lugar donde exista un nivel de temperatura adecuado, donde no exista mucha humedad también, porque si existe mucha humedad, ¿qué es lo que sucede? Se debilitan las hojas, un movimiento en falso y la carpeta termina rompiéndose, ¿no? Ahora, el artículo 15 nos habla sobre la unidad, porque la carpeta fiscal debe permanecer siempre completa, sin mutilaciones, guardando el principio de unidad. Ninguna actuación procesal podrá retirarse sin que previamente lo disponga, por ejemplo, el fiscal. Interrogante. Ahí tenemos al muñequito haciendo interrogante. ¿Qué nos dice el muñequito? ¿Puedo llevarme las carpetas fiscal a mi casa? ¿Qué hemos dicho, doctores, sobre ello? ¿Podemos o no podemos llevarnos la carpeta fiscal a nuestra casa? Hemos mencionado que se podría, doctores, ¿ustedes llevarían la carpeta fiscal a sus hogares? A ver, vamos a ver, acá los leo. Gloria me dice, no, bueno, no se, confirmo el no se puede, no, no me arriesgo a que se me pierda, no se debe, sí, pero con autorización de fiscal, sí, doctor, previamente autorización, sí debe haber autorización fiscal. Es que lo que pasa es que si tú te lo lleves hay que ver, ¿no? Yo entiendo que, por ejemplo, llevarse la carpeta fiscal varía, pues, ¿no? Quizá, por ejemplo, llevarte en Tacna, llevarte en Junín, llevarte en Pasco, en Ayacucho, ¿no? Entonces quizás un taxi, etcétera, quizás llegas un poco más rápido, ¿no? A tu casa. Pero imagínate intentar llevártelo en Lima y que tú vivas, no sé, tu fiscalía está en Lima Norte y que tú vivas por Miraflores o que tú vivas, no sé, por el Callao y te tengas que llevar en combi. Entonces, obviamente, ¿hay un riesgo o no hay un riesgo? Hay un riesgo, pues, cierto, imagínate, ¿no? Un riesgo. Y para tu mala suerte ingresa ese día, pues un delincuente te apunta con el arma y tú tus carpetas tienes en tu mochila. Tú llevas en tu mochila, nunca te han asaltado. Las únicas veces que te han asaltado son cuando tenías el celular en la mano y ¡fum! Te lo llevaron, pero tu mochila jamás. Y tú llevas en tu mochila las carpetas y ese día ingresa un delincuente y te apunta con el arma. Pero tú tienes tus carpetitas en tu mochila. Tus 5 carpetas que lo has sacado sin permiso del fiscal, por ejemplo. ¿Qué haces en ese momento? ¿Qué harías en ese momento? ¿Le entregas la mochila? Si no le entregas, te dispara, ¿no? Te mata. Pero si le entregas, se llevan las carpetas. ¿Qué haces? Es una situación complicada, ¿o no? Una situación muy complicada, ¿cierto? Una situación muy complicada. Entonces, ya renuncio. Claro, Jesús me dice, ya renuncio. Bueno, ¿qué harías en ese momento? ¿Le entregas y ya renuncias porque sabe lo que podría venir, ¿no? Pero podrías levantar más sospechas y renuncias, pues, ¿no? La respuesta sería que legalmente sí se puede, para la realidad no dice que no se debe.
Entonces, es un riesgo. Entonces, por ende, cuando nos señala, ¿me puedo llevar la carpeta fiscal a mi casa? Vamos a ver, el artículo 16 nos habla sobre el traslado que se tiene que hacer a la carpeta fiscal, porque si es necesario llevarlo, pues hay que llevarlo quizás, ¿no? Por algún momento, algún motivo, no lo sé. Y el artículo 16 nos habla del traslado y nos dice lo siguiente. Los traslados de la carpeta fiscal fuera del lugar del funcionamiento de la fiscalía deberán ser autorizadas por el fiscal. Entonces ya hay un mandato. Y supervisados por el secretario o quien haga sus veces. Y debe quedarse constancia de dicha autorización en el sistema informático, en un acto. O sea, tiene que establecerse de que estas son las carpetas fiscales que se está llevando el asistente en función fiscal por tal motivo, por tal situación. Hay que dejar constancia de la misma respecto a lo que viene a ser el traslado de estas carpetas fiscales, ¿cierto? Hay que poner eso de evidencia naturalmente respecto a lo que viene a ser una carpeta fiscal. Sin embargo, también sería importante cómo custodiar, ¿no? O sea, el Ministerio Público tiene pues movilidades, hay que ver si alguien va a llevar la carpeta, hay que enviarle con una movilidad del Ministerio Público para que lo puedan trasladar. ¿Es un riesgo hasta ahí con un aplicativo? Pues sí, resulta siendo un riesgo. Entonces, ¿para qué correr riesgos? ¿Cierto? O sea, ¿para qué la necesidad de correr riesgos y fácilmente podría uno, pues en este caso, comunicar al fiscal que te está llevando carpetas y solicitar quizás que la movilidad sea la que te lleve, ¿no? Para no evitar reiteradamente riesgos que luego a la larga podrían terminar perjudicándote. Entonces hay que dejar constancia. Bueno, luego nos habla de remisión de copias, la obtención de copias, nos habla el artículo 18, también relacionado a los tópicos de la carpeta fiscal, respecto a las cuestiones de copias. Y ahí vamos a señalar lo siguiente, las copias. ¿Qué nos dice la Constitución Política? El acceso a la justicia es gratuita, ¿cierto? ¿Qué nos dice ahí? El acceso a la justicia es gratuita. Si así señala la Constitución Política, el acceso a la justicia es gratuita, entonces el obtener copia forma parte de un tema de investigación y uno podría tener derecho a que esto sea gratuita. No. ¿Por qué no? ¿Por qué la obtención de copias, doctores, no es gratuita? ¿Por qué los criterios o los temas de obtención de copia no vienen a ser gratuitas? Si la Constitución Política señala que el acceso a la justicia es gratuita. Entonces, alguien me explique, por favor, por qué el tema de las copias no resulta siendo gratuita y hay que pagar algo. ¿Por qué? El acceso a la justicia es gratuita. Entonces, si el acceso a la justicia es gratuita, ¿por qué cobran un tema de copia? ¿Por qué? ¿Qué pasará ahí? ¿Qué es lo que está sucediendo, no? ¿Por qué? Porque naturalmente, parte del derecho administrativo también cuando nos señala el tema del TUPA, el texto único de procedimiento administrativo. Entonces, correcto. Entonces, pero no podemos ir por encima de los demás derechos que existen, naturalmente, y dentro de ello del derecho administrativo, que viene a ser el TUPA, ¿no? Entonces, si el TUPA señala que hay que pagar por todo trámite de carácter administrativo, naturalmente esto se tiene que cumplir y tiene que existir pues un pago respecto a ello también. Entonces, el tema de copias son la suma de 10 céntimos, ¿no? Por cuestiones de copia. 10 céntimos por tema de copia. Porque lo señala el TUPA. Claro, a excepción de los organismos estatales como la Procuraduría, por ejemplo, o los que asumen la defensa pública. Si uno asume la defensa pública, pues no está obligado a tener que pagar cuestiones monetarias, ¿no? Se les exceptúa de cualquier pago. Entonces, esas son las copias, hay que darles copias, obviamente, en original, cuando perdón, en copia certificada cuando esto amerita y cuando no hay que darle en copia simple. Es necesario, a medida de recomendación, existir copias de seguridad, carpetas a disposición del archivo y existe también la figura de la recomposición. Por algún motivo, algún siniestro, algún descuido, puede ser que la carpeta fiscal desaparezca, ya no lo tengamos extinguido, no haya carpeta fiscal.
Entonces, la necesitamos porque es una herramienta técnica de trabajo, pero la podemos recomponer. Entonces, en caso de destrucción, el artículo 21 eso lo señala. En caso de destrucción, pérdida o sustracción de una carpeta fiscal o de alguna actuación que contenga un acto procesal necesario, disposición o requerimiento, el fiscal dispondrá la recomposición del mismo y con la impresión de las piezas correspondientes de la carpeta electrónica. En su defecto, ello se hará con las copias certificadas que se hubieran expedido, para lo cual el fiscal requerirá que quien tenga la copia le entrega al funcionario a cargo de la custodia de la carpeta sin perjuicio del derecho de dicha persona a obtener gratuitamente lo que viene a ser, por ejemplo, una copia certificada, ¿no? Muy bien. Las copias certificadas tienen valor del original, no señala el reglamento. Y vamos a pasar, dicho esto, doctores, hasta aquí. Respecto a la carpeta, ¿tienen alguna pregunta? Respecto a la carpeta física, pregunta. Muy bien, ¿todo ok? ¿Sí? ¿Todo ok? Entonces vamos a pasar ahora a la carpeta electrónica. Pasamos ahora al análisis de la carpeta electrónica. ¿De acuerdo, doctores? Conocida también como el manejo de esta carpeta virtual a través del SGF, a través de lo que viene a ser el SGF o Sistema de Gestión Fiscal, porque así también se lo suele conocer, ¿no? SGF o Sistema de Gestión Fiscal. ¿Qué es lo que vamos a evidenciar ahí? Lo siguiente, el sistema de gestión fiscal, conocido como a través del manejo de lo que viene a ser el SGF, nos va a decir a nosotros prácticamente lo siguiente. Miren, la carpeta electrónica debe contener, las mismas actuaciones y documentos en el mismo orden que tiene la carpeta física. Para efecto de registro electrónico se adoptarán los sistemas de seguridad de datos e información que aseguren su inalterabilidad e integridad conforme a los procedimientos establecidos en el Decreto Legislativo 681, modificado por la Ley 26612 y la Directiva de la Fiscalía de la Nación emitidas al respecto, cuando los documentos sean incorporados digitalmente al medio electrónico resulte necesario para su presentación al juzgado, se transferirán sus registros que correspondan en el medio físico apropiado. Entonces, es como un espejo la carpeta electrónica de la carpeta fiscal. Todo lo que encontramos en el sentido procedimental naturalmente, es decir, disposiciones, requerimientos, proveídos, obligatoriamente tienen que estar en la carpeta electrónica también. Obligatoriamente tienen que estar, doctores, reitero nuevamente, en la carpeta electrónica, no solamente en la carpeta física, ¿no? Sino también en la carpeta electrónica. Naturalmente tenemos que encontrar esto, obligatoriamente. Entonces, hay una diferencia, sí, porque más voluminosa en contenido de información, porque cuando llega un documento, no es que el documento uno lo escanea y lo termina pues subiendo, ¿no? No es que subimos documentos escaneados, no, no ese es el caso, sino que lo que sucede es que esos documentos no se escanean y se entiende que están en la carpeta física, entonces son lo que uno actualiza, por ejemplo, son solo disposiciones firmadas por el fiscal, declaraciones que deben estar, obviamente, también los requerimientos y también los proveídos. ¿Por qué no subir también los otros documentos que diariamente llegan? Yo creo que hay una posibilidad de podría darse esto, pero hay que entender de que para poder subir tendrían que escanear, ¿no? Y si lo pueden tener en físico, quizás se considere un tanto innecesario tener que escanearlos y tener que subirlos, ¿no? Ahora, sin embargo, las cosas son diferentes porque no podemos, lo ideal es, claro, por orden de tener un tema de similitud, todo lo que se encuentra en la carpeta física y en la carpeta electrónica, lo que uno tendría que hacer es escanearlo. Eso es lo que uno tendría que hacer y subirlo. Pero muy pocos
seguramente lo hacen, lo que terminan haciendo es lo más natural, ¿no? En el sentido de que disposición firmada, subida, ¿no? Sin la firma. Los requerimientos y proveídos también, pero con la exigencia de tener que actualizarlos. ¿Qué funcionalidad tiene la carpeta electrónica? Bueno, es una organización de la carpeta electrónica. Para un mejor funcionamiento de la carpeta electrónica, esta deberá ser ingresada a una aplicación que permita una adecuada administración del contenido. Dicho contenido podrá ser organizado metodológicamente de acuerdo con el criterio del fiscal y guardando en los cuadernos que disponga. Las actuaciones y documentos de la carpeta deberán ser organizadas sistemáticamente. Reitero nuevamente, las actuaciones y documentos de la carpeta deberán ser organizadas sistemáticamente. Para facilitar el uso de la carpeta electrónica, las piezas de la misma que se ingresan mediante providencias también deberán ser consignadas, permitiendo vincularlas a los temas relacionados para que se pueda conocer la característica de la carpeta según se vaya incrementando. La organización de la carpeta deberá verse reflejada en un índice temático y otro analítico que señale la carpeta, el cuaderno y el folio respectivo en el que se puede acceder la información del interés de cada una de las personas, ¿no? Confidencialidad del contenido de la carpeta electrónica. Ya nosotros sabemos de la reserva que tiene que existir pues en los tópicos de una investigación. Se entiende que las investigaciones tienen la característica de ser reservadas, ¿cierto? Las investigaciones tienen la característica de ser reservadísimas. Es decir, cualquier otra persona no podría tener un acceso a la información así por así, sino que respeto a la reserva de estas investigaciones tiene que darse siempre, ¿no? La reserva de las investigaciones. Entonces, naturalmente, hay que señalar también que los únicos que podrían tener acceso a información virtual son aquellos que manejan el sistema de gestión fiscal, pero que se encuentren dentro del despacho, no teniendo conocimiento o no debiendo tener conocimiento estas personas ajenas al despacho, ¿no? O sea, los únicos que podrían saber el contenido de lo que se encuentra ahí, la información, los casos, son quienes están en el despacho y no el otro despacho. Entonces existe una confidencialidad también. Si alguien te pide información, no le puede dar así por así, ¿no? O sea, y menos a terceros que no son sujetos procesales, naturalmente. Uno tiene que ser muy reservado respecto a esos temas. Ahora, existe lo que viene a ser el reporte de casos. El reporte de casos nosotros lo vamos a ver a través del sistema en el cual, por ejemplo, viene la famosa visita de control interno. En esta visita van a solicitar la carpeta fiscal, van a ver el semáforo y van a ver si estos se encuentran en el color rojo, en color verde o en el color amarillo, ¿no? Entonces, dependiendo del color que se encuentre, van a ver, porque claro, si la carpeta se encuentra de color verde, hay que ver de todas maneras por qué está en verde y qué actos de investigación se ha dispuesto. Uno podría revisar la carpeta, pero ¿para qué tenemos el sistema de gestión fiscal en la cual se puede solicitar un reporte del número de carpeta y ver qué actos de investigación son finalmente los que se han desarrollado? Y lo tendremos a través de lo que viene a ser pues este reporte de caso. Si la carpeta se encuentra en rojo, naturalmente sucederá lo mismo, porque en ese caso también hay que ver, por ejemplo, lo que viene a ser qué actos de investigación se han desarrollado, qué actos de investigación se han ejecutado. Entonces veremos también la carpeta, ¿no? Los actos que se han dispuesto, se han ejecutado a través del reporte de casos, que son considerados también como las constancias del caso. Y luego tenemos acá, doctores, fíjense lo que viene a ser el monitoreo y la evaluación a la carpeta fiscal. Monitoreo y evaluación que se tiene que hacer a la carpeta fiscal.
Y esto me permite empezar señalando que hay perfiles. Eso es algo que también hay que tener en cuenta. Existen perfiles, es decir, no existe una carpeta, o mejor dicho, un sistema de gestión fiscal para todos igual, ¿no? O sea, no existe, sino que lo que uno evidencia son los perfiles. Los perfiles. ¿Y qué significan los perfiles? Pues que va a existir perfiles de la carpeta fiscal para el asistente en función fiscal, perfil de la carpeta fiscal, por ejemplo, para el mismo fiscal provincial, los fiscales adjuntos y demás, ¿no? Entonces encontramos lo que vienen a ser los perfiles. Y naturalmente existe un perfil para el fiscal, sobre todo respecto a lo que viene a ser el monitoreo de la carpeta fiscal. ¿Por qué? ¿Qué nos hace mención esta cuestión del perfil? Básicamente lo siguiente. Los que pueden monitorear directamente son solamente los fiscales, doctores. El que realiza un monitoreo es el fiscal porque es solamente a través de su sistema que vamos a encontrar el color amarillo, el color rojo, verde. Ya sabemos, rojo es cuando el caso está vencido. Amarillo significa que estamos dentro del plazo. Perdón, si se encuentra amarillo está próximo a vencerse. Si se encuentra verde, ahí sí significa que estamos dentro del plazo establecido y hay que hacer ese monitoreo. A veces el fiscal le faculta o delega esta atribución al asistente en función fiscal para que también ayude al monitoreo, más no su sistema de gestión fiscal arroja esa posibilidad de esa herramienta de poder hacer el seguimiento de cada una de las carpetas fiscales, ¿no? No es el caso. Entonces, no puede ser o no lo podemos considerar un medio de guía absoluto, ojo, un medio de guía absoluto, lo que se encuentra en el semáforo, de lo que se encuentra en físico. O sea, no podríamos decir que esta es una guía de carácter absoluta, no, porque hay que tener algunas limitaciones ahí. Por ejemplo, dentro de una limitación que nosotros podríamos señalar, podría ser el siguiente, que a continuación voy a tener a bien de mencionar, ¿no? A veces el caso puede ser que se encuentre en verde, pero por algún posible error que se encuentre en el sistema, entonces hay que cotejar siempre la carpeta en físico. Si tenemos supuesto caso rojo, es decir, caso vencido, hay que de igual manera cotejar en base a lo que se encuentra en la carpeta. Si se encuentra próximo a vencerse también, es decir, el semáforo es un guía, el semáforo es una ayuda, pero no podríamos confiarnos al 100% que es determinante lo que se encuentra en el semáforo. Se han dado situaciones, y quienes son asistentes de función fiscal se darán cuenta de que a veces en el semáforo aparece rojo, pero está dentro del plazo. O aparece verde y crees que estás con el plazo establecido, pero el plazo está vencido, ¿no? Entonces, es un guía, hay que ver. Si hay errores ahí, obviamente hay que comunicarnos con el área informática a efecto de que subsanen ello, pero hay que tener en cuenta siempre lo que se encuentra en físico. Entonces, hay un monitoreo, sí, es un guía, pero hay que ver otra cosa. Miren, luego nos habla este artículo 26 de siete circunstancias en las cuales uno puede evaluar y monitorear la carpeta electrónica. Primero, conocer el estado del proceso. El estado, es decir, estamos en investigación preparatoria, estamos en etapa intermedia, estamos en la etapa de juicio oral. El estado en cualquiera de estos que nos encontremos, doctores, solamente será posible a través de nuestro sistema de gestión fiscal, que se entiende que el asistente de función fiscal ya ha separado, ¿no? Porque lo ha tenido que actualizar. Y uno ya tendría que saber, ¿no? Estas carpetas son investigación preparatoria, etapa intermedia y juicio oral. Y yo pongo solamente el número, por ejemplo, el 119-2021, entonces ahí me va a arrojar directamente, ¿no? Esta carpeta se encuentra en etapa intermedia o esta carpeta se encuentra, por ejemplo, en juicio oral, ¿no? Entonces lo voy monitoreando respecto a lo que viene a ser su estado. ¿Me permite la ubicación? Se entiende que sí, porque también es un sistema a través del cual puedo ubicar en qué área se encuentra, en la parte superior, intermedia, inferior. Lo podemos ver a través de estos textos de ubicación y los plazos, que son muy importantes. Los plazos, tiene conocimiento de nosotros también, que tienen que ser, que son de estricto cumplimiento, ¿no? Los plazos vienen a ser de estricto cumplimiento respecto a los plazos. Y hay que cumplir.
A veces el tiempo puede resultar demasiado corto dentro de una investigación, entonces hay que dar los impulsos que corresponden o las ampliaciones también de ser el caso. Y esto nos va a permitir ver, por ejemplo, lo siguiente, ¿no? Ver, por ejemplo, si el plazo está vencido, gracias al ayuda de los semáforos, tomar la decisión de que corresponda. ¿Cuántos casos tengo en juicio? ¿Y puedo verificar también el resultado final de la investigación preliminar? Sí, porque hemos dicho que cuando uno termina de investigar, lo que emite es una disposición que es la de conclusión de investigación preparatoria, ¿no? Hemos señalado la existencia de esta disposición, reitero nuevamente, que es la disposición de conclusión de investigación preparatoria, estimados doctores. Y luego de esa emisión de dicha disposición de conclusión, lo que viene es lo siguiente, ya la etapa intermedia. Y en el semáforo yo tengo que darme cuenta de que efectivamente pues ya se concluyó, ¿no?, el proceso de investigación. Puedo ver las exposiciones que han sido derivadas, cuántas han sido, la formalización, cuántas formalizaciones tengo. Ahora, ¿en qué me ayuda? Pues mucho. A veces, por un tema de orden, suelen solicitar información de cuántas carpetas uno tiene en actividad o cuántas carpetas se han formalizado, se han archivado. Entonces se entiende que hay que tenerlo ya debidamente actualizado, ¿no? Debidamente actualizado. Por ende, hay que tener un registro electrónico que permita conocer cuántos casos fueron admitidos también por el juez, verificar el resultado final de la investigación preparatoria. También nos permite visualizar eso, si tenemos una acusación, un sobreseimiento, si tenemos una determinación anticipada, un principio de oportunidad. Ahora, ojo, estos se van poniendo también a través de diferentes opciones. Existen opciones donde se van a poner, por ejemplo, dentro del mismo sistema de gestión fiscal, se abren cuadernos para poner etapa intermedia, etapa de juicio oral, y cuando se actualiza ya no puedes volver a ingresar a menos que elimines todo. Es lo importante que un asistente tiene que tener en cuenta también, que cuando sube un documento, uno de los actos rápidos que uno tiene que realizar es los temas de actualización. Tengo que actualizar lo que subo, ¿no? Hay que actualizar lo que subo. ¿Qué más puede evidenciar las sentencias? Ahora, naturalmente uno quizá podría escanear y podría subir la sentencia, también es una posibilidad, la podríamos hacer naturalmente para que los tengamos, ¿no?, de una forma adecuada. También registrar los recursos impugnatorios interpuestos y su resultado, es decir, la guía para saber cómo está el proceso, la guía para saber cómo se van manejando cada una de estas, va a ser posible solo y solo si a través de lo que viene a ser nuestro sistema de gestión fiscal. Lo que viene a ser nuestro sistema de gestión fiscal. No digamos de una otra, o sea, tengamos en cuenta básicamente ese aspecto, estimados doctores, ¿ya? Importante. Muy bien. Entonces, al respecto, hay que seguir lo que son estructuras, hay que seguir lo que vienen a ser formatos. Estos criterios aportarán a la optimización de los indicadores de eficacia y eficiencia para la adecuada gestión siempre de un despacho fiscal. De un despacho fiscal. ¿A quién corresponde hacer el monitoreo? Bueno, ahí sí vamos a ver varios aspectos, porque en primer lugar, las cuestiones de monitoreo le corresponde al fiscal. Porque ¿quién tiene que dar respuesta de cuántos casos tienes en etapa intermedia, por ejemplo? Es el fiscal. ¿Quién tiene que dar respuesta a cuántos casos se encuentran en juicio oral? Viene a ser el fiscal. ¿Cuántos casos se encuentran en investigación preparatoria? El que tiene que dar respuesta es el fiscal, ¿no? Entonces, las respuestas, las que tiene que dar es precisamente la persona del fiscal. Es el que da respuesta a cada una de estas. Sin embargo, no nos olvidemos que el asistente tiene que ayudar y tiene que hacer lo posible para que el trabajo del fiscal respecto a esos temas administrativos sea lo más llevadero posible. Entonces le faculta y le delega esto para que pueda hacer un monitoreo de saber cuánto es la cantidad y todo, y quizás luego emitirlo a través de lo que viene a ser un informe o lo que viene a ser una razón. No nos olvidemos
que las fiscalías superiores también pueden hacer un monitoreo y evaluación a las fiscalías provinciales, ¿no? Para ver cuántos casos tienen. Y ni qué decir de los que son coordinadores, porque un coordinador tiene que verificar también para que luego se haga la distribución y quizás de personal, ver adecuadamente cuántos casos maneja pues cada una de las fiscalías, despachos fiscales, para que luego de esto se haga las distribuciones acorde a derecho, acorde a ley, ¿no? O sea, eso también, doctores, debemos tener en cuenta, muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Entonces, estos doctores, en síntesis, vienen a ser los criterios de monitoreo y evaluación que se tienen que llevar a cabo a la carpeta fiscal. Muy bien, de esta manera llegamos a la parte final de la disertación del día de hoy. Quiero agradecer a CEFOCAP por la cordial invitación y a cada uno de ustedes también que han estado presentes e interactivos en esta sesión de clase, estimados doctores. E invitarles el día de mañana, que también al promediar las 7:15 estaremos hablando sobre los temas de prueba y sobre lo que vienen a ser los mecanismos de investigación. Así que ya lo saben, nos vemos también el día de mañana, cuídense muchísimo y que tengan un bonito sábado de lo que resta naturalmente. Dios mediante, nos vemos en una próxima oportunidad. Muy buenas noches. Muchas gracias, doctor.